Bienvenidos a Sombras de Pasado, su portal a los momentos más transformadores que dan forma a nuestro futuro. Hoy, les traemos una historia que podría redefinir la medicina moderna. El gran avance de Rusia en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer, una innovación médica que ya está entrando en ensayos clínicos en humanos. Esto no es solo ciencia, esto es geopolítica, monopolios farmacéuticos, la guerra de la humanidad contra el cáncer y la cambiante cara de la atención médica global. El cáncer ha perseguido a la raza humana por mucho tiempo. A pesar de los avances monumentales en la medicina, el cáncer sigue siendo la segunda causa principal de muerte en todo el mundo. Millones son diagnosticados cada año, y aunque existen tratamientos, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, ninguno ofrece un éxito garantizado y universal. Estadísticas anuales. Más de 10 millones de personas mueren de cáncer cada año. Costo económico. A nivel mundial, los costos de atención médica relacionados con el cáncer superan el 1.16 billones de dólares anualmente. Limitaciones del tratamiento. La mayoría de las terapias dañan las células sanas, tienen efectos secundarios intensos y no ofrecen inmunidad. ¿Una vacuna? Ese es el santo grial, un sueño que los investigadores han perseguido durante décadas. Y ahora, Rusia afirma haberlo hecho realidad. El 1 de agosto de 2025, el presidente Vladimir Putin hizo un anuncio sorprendente. Rusia ha desarrollado una vacuna contra el cáncer y los ensayos clínicos en humanos ya están en marcha. Desarrollado por la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, FMVA. Tipo de vacuna. No se ha revelado por completo, pero es probable que sea una vacuna terapéutica basada en inmunoterapia, diseñada para entrenar al sistema inmunológico a reconocer y eliminar las células cancerosas. Etapa. Han comenzado los ensayos en humanos de fase 1. Objetivo. Inicialmente busca tratar ciertos cánceres comunes, posiblemente de pulmón, mama o próstata. Según las filtraciones iniciales, la vacuna actúa al atacar antígenos específicos del tumor, lo que significa que podría usarse potencialmente en diferentes tipos de cáncer. Para entender la magnitud de este logro, primero debemos comprender cómo funciona una vacuna contra el cáncer. A diferencia de las vacunas tradicionales, que previenen enfermedades, la mayoría de las vacunas contra el cáncer son terapéuticas, destinadas a tratar el cáncer existente o prevenir su recurrencia. Aquí está la lógica científica. Las células cancerosas muestran proteínas anormales. Las vacunas pueden entrenar a los linfocitos T del cuerpo para identificar estos marcadores. Una vez entrenado, el sistema inmunológico puede atacar las células cancerosas sin dañar el tejido sano. Esto significa menos efectos secundarios, mejores resultados y, potencialmente, inmunidad a largo plazo. Si Rusia ha descifrado este código, podría significar el comienzo de una revolución inmunológica contra el cáncer. En su discurso televisado, Vladimir Putin enfatizó que la vacuna se compartiría con el mundo por razones humanitarias, haciendo eco del enfoque anterior de Rusia durante el COVID-19 con la vacuna Sputnik V. Esto no es solo una declaración científica, es una geopolítica. Cita de Putin: esto no es solo un logro de Rusia, esta es la esperanza de la humanidad. El Estado ruso ha anunciado que pondrá la vacuna a disposición de todas las naciones, independientemente de su alineación política, dando prioridad a los países en desarrollo. Los analistas sugieren que esto podría marcar una nueva era de diplomacia de vacunas, donde la ayuda médica se convierte en una herramienta de poder blando. El anuncio de Rusia, según se informa, ha causado conmoción en las grandes farmacéuticas, especialmente en Europa y Estados Unidos. Aquí el porqué. Economía farmacéutica. El tratamiento del cáncer es una industria anual de 200.000 millones de dólares. Empresas como Pfizer, Roche y Novartis dominan el mercado mundial de la oncología. Una vacuna rusa de bajo costo amenaza con socavar las terapias patentadas y abrir el acceso a tratamientos asequibles. Se teme que los grupos de presión farmacéuticos occidentales puedan impugnar o desacreditar la vacuna. Podrían surgir guerras de patentes o sanciones políticas. La aprobación de la vacuna en los países occidentales podría enfrentar retrasos regulatorios deliberados. Rusia se está preparando para estos escenarios, posiblemente asociándose con las naciones BRICS y las alianzas de Asia-Pacífico para ensayos y distribución rápidos. El éxito de Rusia en la ciencia biomédica no debe subestimarse.
Aunque a menudo es eclipsada por los gigantes de la investigación occidental, Rusia tiene una profunda historia en la innovación de vacunas. Desarrollo de la vacuna contra la polio, 1950. Rusia fue uno de los primeros en producir masivamente la vacuna contra la polio. Vacuna Sputnik V contra el COVID. La primera vacuna contra el COVID registrada a nivel mundial. Investigación genética. La FMVA ha invertido fuertemente en oncogenómica e inmunogenética durante la última década. Esta vacuna contra el cáncer no es una excepción, es parte de una visión médica estratégica impulsada por el gobierno ruso, especialmente porque Occidente, con sus numerosas sanciones, obliga a Rusia a ser autosuficiente en ciencia y medicina. India y otros países en desarrollo pueden desempeñar un papel clave en esta historia. Rusia podría optar por asociarse con la industria biotecnológica de la India para la fabricación masiva de la vacuna. Los procesos regulatorios de la India son más rápidos y accesibles que los de Europa. Los países de África, América Latina y Asia probablemente formarán la primera gran ola de despliegue de la vacuna. Para el sur global, esto podría significar acceso a tratamientos oncológicos avanzados sin las barreras de precios occidentales, reducción de la carga sanitaria por muertes relacionadas con el cáncer, colaboración científica con institutos rusos en la participación en ensayos clínicos. La rapidez de los ensayos de Rusia ha generado algunas preguntas en los círculos médicos occidentales. ¿Se están siguiendo los protocolos de seguridad? ¿Se está apresurando la vacuna por prestigio geopolítico? ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo, si los hay? En respuesta, la FMVA ha informado que ha abierto sus datos de ensayos clínicos a observadores seleccionados de la OMS. Ha invitado a revisores internacionales para mayor transparencia. Ha publicado un informe preliminar para las comunidades científicas globales. Esto indica una voluntad de rendir cuentas científicamente, incluso en medio de la tensión geopolítica. Ha habido docenas de proyectos fallidos de vacunas contra el cáncer en el pasado. Desde Estados Unidos hasta Japón, la emoción inicial a menudo ha terminado en decepción. ¿Pero qué diferencia el proyecto de Rusia? Parece estar dirigido a múltiples tipos de cáncer, no a uno solo. La financiación pública permite la distribución sin presión corporativa. Los ensayos han comenzado más rápido de lo habitual, lo que indica una sólida evidencia preclínica. Aún así, los expertos médicos instan a la precaución. La ciencia no debe ser impulsada por el nacionalismo. Veamos los datos antes de celebrar. Doctora Ellen Kramer, oncóloga, Universidad de Toronto. Este es el equilibrio al que nos enfrentamos ahora. Optimismo con escrutinio. Al finalizar la primera parte de este informe, esto es lo que el mundo espera. Datos completos del ensayo de la fase 1, esperados en 2 o 3 meses. Vías de aprobación para uso de emergencia en pacientes de alto riesgo. Licencias abiertas para socios de fabricación en el extranjero. Publicación de la estructura antigénica y las métricas de respuesta inmune. El sueño de un mundo libre de cáncer puede que aún esté lejano, pero hoy se siente más cerca que nunca. Cuando Rusia anunció que había comenzado los ensayos en humanos para una vacuna contra el cáncer, el temblor inmediato no fue solo científico, fue geopolítico. El equilibrio global del poder farmacéutico, las alianzas médicas y la confianza pública en los sistemas de salud occidentales comenzaron a temblar. Desglosamos las consecuencias de múltiples capas que ya se están extendiendo por todo el mundo. Las principales acciones farmacéuticas en Estados Unidos y Europa, especialmente las empresas que invierten fuertemente en medicamentos oncológicos, experimentaron una caída en la confianza de los inversores. Empresas como Roche, Pfizer y Merck, que en conjunto representan más del 60% del mercado mundial de tratamiento del cáncer, comenzaron a enfrentar preguntas difíciles. ¿Cómo competirían con una vacuna de bajo costo distribuida públicamente? ¿Podrían igualar la oferta de Rusia de compartir la vacuna por razones humanitarias? En respuesta, los grupos de presión comenzaron a lanzar campañas de desprestigio, cuestionando la legitimidad de los ensayos de la vacuna rusa. Algunos incluso comenzaron a preparar estrategias legales para retrasar la entrada de la vacuna en los mercados occidentales. Pero la realidad es cruda. Si esta vacuna es validada, interrumpirá la economía del tratamiento del cáncer de más de 200.000 millones de dólares de forma permanente. Uno de los resultados más inmediatos
ha sido el fortalecimiento de las alianzas médicas globales fuera de Occidente. Rusia ahora está en conversaciones avanzadas con India para la producción en masa a través del Instituto Serum y Bharat Biotech, China para la validación conjunta de la investigación y la inclusión en las estrategias de salud de los BRICS, Sudáfrica y Brasil para la expansión de los ensayos clínicos para observar la diversidad racial y genética, Irán y Cuba para rutas de distribución alternativas, especialmente donde se aplican las sanciones de Estados Unidos. Estos movimientos sugieren un nuevo orden mundial de la salud, donde el acceso a la medicina ya no está dictado únicamente por la FDA o la EMA, sino por un consenso global multipolar y descentralizado. La FMBA de Rusia publicó datos preliminares de sus ensayos de fase 1, afirmando: no se observaron eventos adversos graves en los primeros participantes del ensayo. Respuesta medible de linfocitos T contra antígenos tumorales conocidos. Resultados prometedores en pacientes con cáncer en etapa temprana y residual. Pero las revistas occidentales están pidiendo más. Revisión por pares a ciegas de expertos en oncología independientes. Seguimiento longitudinal durante 6 a 12 meses. Metodologías clínicas de código abierto para confirmar la reproducibilidad. Algunas preguntas que se hacen a nivel mundial. ¿Funciona en todos los tipos de cáncer o solo en algunos específicos? ¿Es más preventiva o terapéutica? ¿Se requerirán dosis de refuerzo? ¿Cuál es la durabilidad de la vacuna en términos de memoria inmunológica? Rusia ha prometido publicar los datos completos en The Lancet, NEJM, o en una revista de acceso abierto bilingüe ruso-inglés. Con un hito médico tan importante, las agencias internacionales están interviniendo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha enviado observadores a Moscú para verificar las prácticas clínicas y la ética de los ensayos. Las Naciones Unidas están en conversaciones para incluir la vacuna en su iniciativa de acceso global a la atención del cáncer en el marco del ODS 3, Salud para Todos. El sistema tipo COVAX de la OMS para el cáncer está en propuesta, donde los países unen recursos para distribuir vacunas a las naciones más pobres. Pero Estados Unidos y la Unión Europea están presionando a la OMS para que actúe con la debida diligencia, preocupados de que la presión política comprometa la evaluación científica. Esto ha creado un punto muerto diplomático. Rusia quiere una validación rápida y un despliegue global. Occidente quiere una verificación lenta y pruebas en varias capas. El mundo observa, dividido, mientras vidas penden de un hilo. Si hay un grupo que se beneficiará más, son las poblaciones desatendidas y marginadas de todo el mundo. África subsahariana. Altas tasas de mortalidad por cáncer debido a la falta de infraestructura de radioterapia y quimioterapia. Asia del Sur. Millones sufren de cánceres orales, de mama y de cuello uterino, muchos sin diagnosticar hasta demasiado tarde. América Latina rural. La atención médica inadecuada conduce a la detección tardía del cáncer y a malos resultados. Para estas comunidades, la vacuna de Rusia no es solo ciencia, es salvación. Si se fija un precio de acceso público, incluso de $10 a $20 por dosis, podría salvar millones de vidas en la próxima década. Podría cambiar la equidad sanitaria global, empoderando a los países fuera del complejo médico-industrial. El auge de la diplomacia de las vacunas también plantea cuestiones éticas. ¿Debería usarse una vacuna que salva vidas como herramienta de poder blando? ¿Puede la salud global separarse alguna vez de la ambición nacionalista? ¿Son justas las acusaciones occidentales de propaganda rusa o simplemente proteccionistas? Rusia ha invitado abiertamente a Occidente a colaborar, pero muchos lo ven como un desafío más que como una rama de olivo. La pregunta más profunda: ¿está la humanidad lista para abrazar un futuro médico liderado por naciones fuera de Occidente? ¿O el nacionalismo seguirá pesando más que la santidad de la vida? Para evitar los escollos del despliegue de la vacuna contra el COVID-19, donde el acaparamiento, la protección de patentes y los cuellos de botella en la cadena de suministro interrumpieron el acceso, Rusia está adoptando una estrategia de producción paralela. Centros regionales en India, Vietnam, Egipto y Argentina. Acuerdos de transferencia de tecnología con las naciones BRICS y la ASEAN. Uso de versiones neutras de cadena de frío, es decir, vacunas que no requieren almacenamiento a menos 70 grados centígrados, a diferencia de algunas vacunas de ARNM. Esto permitiría que la vacuna contra el cáncer llegue a regiones remotas y tropicales sin infraestructura avanzada.
Según el Ministerio de Salud de Rusia, se podrían fabricar 50 millones de dosis en 12 meses, si las asociaciones no se interrumpen. Médicos de países en desarrollo que han revisado los datos iniciales han comenzado a compartir respuestas esperanzadoras. Si esto funciona incluso al 50% de lo prometido, cambiará para siempre la forma en que tratamos el cáncer. Finalmente, algo que podría ser asequible, efectivo y práctico para nuestra gente. Incluso los médicos occidentales, aunque cautelosos, están intrigados. No se trata de política. Si funciona, debemos adoptarlo. Punto. Lo que está quedando claro, la comunidad científica puede cerrar las divisiones políticas más rápido que los gobiernos. Si bien la vacuna aún está en ensayos, la conciencia y el compromiso públicos son esenciales. Esto es lo que los ciudadanos de todo el mundo deberían exigir. Transparencia en el intercambio de datos. Presión sobre la OMS para una evaluación imparcial. Responsabilidad de sus propios gobiernos. ¿La bloquearán, la adoptarán o colaborarán? Grupos de defensa de la salud pública en Nigeria, Indonesia y Bangladesh ya han lanzado campañas en línea exigiendo que sus gobiernos apoyen los datos de los ensayos rusos y se preparen para desplegar la vacuna si se valida. Esta vacuna no surge en el vacío. Es parte de una tendencia de descentralización global más amplia en salud, ciencia y tecnología. Conectemos los puntos. China lidera en CRISPR y edición genética. India desarrolla kits de diagnóstico rentables. África invierte en la producción local de vacunas. Rusia ahora entrega el primer ensayo de vacuna multicáncer del mundo. El mundo de la medicina ya no es solo occidental. El poder ha cambiado, y esta vacuna es la prueba más visible de ese cambio. Durante la crisis del COVID-19, las naciones ricas acapararon vacunas. Los titulares de patentes se negaron a compartir. Miles de millones en países pobres esperaron y murieron. Rusia afirma revertir ese comportamiento. Al ofrecer acceso abierto, licencias de bajo costo y estrategias que priorizan la salud pública, se posicionan como la antigran farmacéutica. ¿Durará? Eso depende de la presión pública, la honestidad científica y la brújula moral global del liderazgo. Debemos aprender de la historia y no repetir los crímenes de inaccesibilidad. Avancemos rápidamente. Imaginen un futuro donde los recién nacidos son vacunados contra cánceres de alto riesgo. Las personas con predisposiciones genéticas reciben vacunas preventivas contra el cáncer en la edad adulta temprana. El cáncer se vuelve tan manejable como la gripe, o incluso más raro. Las vacunas de refuerzo anuales para antígenos tumorales conocidos mantienen a las poblaciones seguras. Esto ya no es ciencia ficción. Esta podría ser nuestra próxima década si la humanidad se une en torno a la ciencia y no al lucro. Queridos espectadores de Archivo Infinito, estamos en una encrucijada. Un camino lleva a la medicina de código abierto, la solidaridad sanitaria global y un mundo libre de cáncer. El otro camino continúa con los monopolios farmacéuticos, el acceso a la salud geobloqueado y millones de muertes innecesarias. La vacuna rusa contra el cáncer es más que una inyección, es una prueba de nuestros valores. ¿Aprobaremos? Eso no depende de presidentes o directores ejecutivos, depende de nosotros. Han estado viendo Archivo Infinito, donde descubrimos no solo lo que sucede en el mundo, sino por qué importa. Si esta vacuna es real y la ciencia lo confirma, podríamos estar presenciando el principio del fin del cáncer tal como lo conocemos. Pero solo si nos elevamos por encima del lucro, la política y los prejuicios. Manténganse atentos, manténganse curiosos, manténganse humanos. Suscríbanse a Archivo Infinito, donde cada descubrimiento cuenta una historia más profunda.